de la Asociación de Costos de Ingenieros, que es AACE, que te habla específicamente y en forma detallada que contiene las bases o premisas de programación. Vamos a ver un poquito la lógica. En la lógica tenemos, esta le voy a conocer a algunos de ustedes, los dos que están en planificación. El final comienzo, esto estamos hablando de que esto puede ser en primavera, puede ser en project, ¿ok? Entonces dice que la actividad B no puede comenzar hasta que termine la actividad A. El comienzo, que es en la parte inferior izquierda, tenemos que la actividad B depende del comienzo de la actividad A. En el comienzo final, tenemos que la actividad B no puede comenzar hasta que no puede terminar, pero hasta que la actividad A no comience. Y en el caso del final, dice que la actividad B no puede terminar hasta que la actividad A termine. Esto, yo creo que la mayoría de ustedes, este es básicamente elemental, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, por favor, pueden decirla. Ok, todo esto da lugar al programa de trabajo. El programa de trabajo está acá, este es un programa en primavera, okay, donde tenemos civil, tenemos todo lo que son las cimentaciones, tenemos cimentaciones del PyRack, estructuras de mantenimiento, cimentaciones, estructuras de mantenimiento, ignifugado, que es prueba de fuego, y las cimentaciones de equipo, ¿no? Entonces, lo que está dentro de la parte verde, ¿no? Son los hitos de medición. Este es un proyecto muy particular que se hizo para una empresa árabe, Aramco se llama la empresa, ¿no? En donde ellos, los hitos de medición eran, por ejemplo, en el caso del PyRack, tenemos cálculos, borrador, emisión para comentarios, emisión APC, o sea, aprobada para construcción, y emisión de aprobada para construcción final. Y en la parte derecha tenemos el conjunto de barras y las conexiones que se utilizaron para ello. Yo tenía una pregunta aquí. Sí, señor. Una actividad, bueno, para ser predecesora de otra, puede comenzar cuando tomamos una actividad A en la mitad para que empiece otra actividad B, ¿se puede poner Sí, claro. así eso? Claro. Sí, claro, tú le pones lo que llama el lag, se llama en inglés, pero ¿cómo se llama eso? El retraso, como hay un retraso, ¿no? Sí. Si tú pones, por ejemplo, suponte, si pones la actividad A, ¿verdad? A y le pones un retraso, que la actividad A, la actividad B va a comenzar, pero va a comenzar a los 5 días después de que comenzó la actividad A. Eso perfectamente eso es válido, eso se usa. Sí. Okay. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la FF, de el final, ¿no? Donde tú tienes que la actividad B no puede finalizar, sino hasta que no finalice la actividad A. Entonces tú puedes poner, ok, tú le pones un retraso de que la actividad A o la actividad B puede finalizar, pero 10 días después de la A, por ejemplo, ¿no? Eso también se llama, en inglés se llama lag, pero no me acuerdo cómo se llama en español, pero es un retraso ahí que tú pones. Tú retrasas esas condiciones, esas relaciones. O sea, no es directo, no es que que una FF que comienza, final es que finalizó, no, finalizó la B, pero tantos días después de la etcétera. Y lo mismo en el caso de la comienzo, dice, comienza la B, pero, no sé, 3 días, 4 días, 5 días, cuando que comience la actividad A. Ok. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos unas curvas S. ¿ya? Entonces, aquí tenemos la curva azul, que está aquí tenemos en el eje Y tenemos los avances y en el eje X tenemos el tiempo. La curva azul sí, son las fechas tempranas.
Los programas de trabajo generalmente te hablan de fechas tempranas y fechas tardías. ¿Okay? Entonces, en el caso de esta curva en azul, son las fechas tempranas, y en el caso de la curva marrón, son las fechas tardías, que está relacionada con los recursos, que son los que están en la parte inferior. Entonces, hay dos conceptos bien importantes aquí, que son la separación que hay, digamos la separación horizontal entre dos puntos de las dos curvas, te dan las holguras. Esas holguras te las da realmente el programa, pero te indica las holguras. Y eso te indica la flexibilidad del programa. Y en el caso de digamos, la duración vertical entre las dos curvas, te da la flexibilidad de los recursos. Ahora, estas curvas pueden ser, esta curva se llama la curva del cambur. Entonces, este cambur puede ser flaquito o puede ser gordo. Si el cambur es flaquito, como en este caso que estamos indicando, ¿no? Significa que hay muchas actividades críticas. Si el cambur está gordo, o sea, si digamos la curva marrón se desplaza hacia abajo, ¿no? Significa que dos cosas, o que no es muy crítico el proyecto, o lo que sea que esté representando esta curva, ¿no? O hay, o hay actividades sueltas. ¿Ok? Entonces, estas curvas te sirven para varias cosas. Una, para indicar si la pendiente es muy empinada, significa que la curva es, digamos, el arranque temprano, ¿no? Si la curva está muy aplastada, significa que las actividades están está suave, pues no hay tanto problema con el proyecto, ¿no? Si el cambur está flaco, significa que o tienes muy amarradas las actividades, o sea, tienes muy restringida, la lógica está muy restringida, o sencillamente que si está bien toda la lógica, bueno, sencillamente que el programa es crítico, porque es bastante crítico, ¿no? Si el cambur está gordo, o sea, que la curva marrón se desplaza hacia abajo, significa o que tienes actividades sueltas o que el proyecto tiene mucha holgura. Eso. Entonces te da la flexibilidad de los recursos. Y lo mismo indica para la flexibilidad de la holgura. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Sí, yo tengo una consulta. ¿A qué se refiere con curvas ese temprana, curvas tardías? Yo lo llego a entender, creo que es la planificada y el otro es la real. No No, sé. no, las dos son planificadas, pero lo que Ya. pasa es que una se hizo en fechas tempranas, o sea, para el caso de azul, ¿no? Okay. Que está indicando cuáles son las fechas tempranas de ese grupo, de ese programa. Y en el caso de la marrón, son las actividades tardías. Cuando tú incluyes, ¿no?, unas actividades en un programa como Project o como Primavera, él te va a producir automáticamente dos cosas, ¿no? Las fechas tardías y las fechas tempranas. Eso lo produce él, ¿no? Porque cuando hace el cálculo, él calcula las fechas tardías y las fechas tempranas. Ahora, tú llegas y le incluyes los recursos. Cuando le incluyes los recursos y graficas las curvas que te dan como resultado, entonces vas a tener una curva parecida a esta, ¿no? Las fechas tardías y las fechas tempranas. Y te va a indicar cómo está tu flexibilidad en el programa o cómo está tu flexibilidad en los recursos. ¿Sí? Eso se basa en los recursos. En base a los recursos, sí, en base a los recursos, sí, correcto. Sí, porque con el tiempo no te da, ella solamente da las curvas tardías y la curva temprana, ¿no? Te da fechas, pero para que te dé curvas, tú tienes que incluir los recursos. Y entonces sí puedes graficar eso. Ok, y este análisis, ¿qué te ayuda qué decisiones te puede tomar para... Ok. Bueno, una primera cosa que puedes hacer es, una primera cosa el primer resultado es que si tú tienes que las curvas están muy pegadas una a la otra, ¿no? A lo mejor tienes muy restringida, la lógica tuya es muy restringida, ¿okay?
Eso es un primer enfoque, ¿no? El segundo enfoque puede ser que estés restringiendo demasiadas actividades. ¿Okay? Eso también puede darte una curva, digamos, un cambur flaquito, vamos a decirlo así. Si tienes un cambur gordo, que la curva marrón se desplace hacia abajo, puede significar dos cosas. O que tu proyecto realmente tiene muchas holguras, ¿no? Porque suponiendo que la lógica está bien, ¿no? O que hay actividades sueltas. Esos 4 resultados los tienes ahí en ese análisis inmediatamente, ¿no? El otro cuestión que te puede dar esta curva es si estás comenzando muy temprano, todo muy temprano, o estás comenzando todo muy tarde. ¿Sí? Puede ser que todas las dos curvas, supongamos que las dos curvas se mantienen la distancia entre ellas, ¿no? Pero que se desplazan hacia la izquierda, ¿okay? Significa que el programa es acelerado, por ejemplo, ¿no? Si el programa se aplana hacia la derecha, ¿no? Significa que el programa no, el programa es suave, tú vas suave y no tienes mucho problema con eso. Eso te puede dar todo este análisis y te sirve desde el punto de vista, para un gerente de proyecto es muy importante esto y para un planificador también. Entonces es muy importante tener claro qué es lo que te indica cada cosa. ¿Ok? Ok, es algo nuevo para mí. Ingeniero, una pregunta. Con respecto al tema de flexibilidad de recursos, técnicamente, ¿a qué se refiere? ¿El tema de asignación, nivelación de recursos o qué exactamente? Sí, significa que tú estás poniendo los recursos, significa que tú puedes hacer dos cosas, ¿no? O usar, si tú usas, por ejemplo, la curva temprana, ¿verdad? Significa que vas a tener que meterle mucho más recursos, que es las barras verdes, las barras azules, perdón, que están aquí, ¿no? Que tienes que meterle mucho más recursos. ¿Ok? Pero si tú utilizas las fechas tardías, fíjate que los recursos, si vemos las primeras dos barras, la azul y la marrón, ¿no? Tenemos 280, lo que sea, ahora Hopper, por ejemplo, ¿no? Versus 140, ¿no? O sea, en el caso de el segundo grupo de barras tenemos 660 versus 320. Entonces significa que tú aquí vas poco a poco con tus recursos. Claro, y se entiende, porque si la fecha temprana... No tienes tanta prisa. Exactamente. Claro, no hay prisa, por lo tanto no es necesario meter todo de golpe para lograr esa curva, digamos, tan temprano. Okay. Exactamente. Okay. Esa es la conclusión, correcto. Ok, genial. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta con relación a estas curvas? No hay más preguntas. Ok. Buenísimo la discusión. Vamos a ver ahora los hitos claves. ¿Para qué se utilizan? Fíjese, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varios gerentes de proyectos, ¿no? Y una de las características de eso, de algunos de ellos, no de todos, algunos de ellos es que tienen visualizado, ¿no? En su mente, ¿no? Todas las fases o todos los pasos que van a seguir en el proyecto. ¿Okay? Entonces ellos saben, por ejemplo, cuando no en el tiempo, sino en los pasos, los hitos, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, nosotros vamos a hacer primero esta actividad, después vamos a hacer esta otra actividad, después esta, etcétera, ¿no? Como una secuencia de actividades, ¿no? Entonces, ellos están utilizando realmente, son hitos claves. Entonces, ¿para qué se usan? Ahorita vamos a hablar más de lo que estoy explicando, que a lo mejor no me entendieron porque no es fácil de entender. Entonces, fíjate, para indicar el inicio de la fase del trabajo, para señalar el fin de las fases significativas del proyecto, marcar la fecha tope de un evento, mostrar cuándo se toman decisiones importantes, resaltar compromisos, entregas de terceros, identificar potenciales cuellos de botella, identificar compromisos internos o resultados. Entonces, esto se lleva a cabo, bien sea hitos internos, que pueden ser mayores o menores, y externos, que pueden ser mayores y menores también. Ahora vamos para que así me entienda, porque yo creo que no me expliqué bien. Fíjense, esto es lo que le estoy diciendo, ¿no? Este es un proyecto, ¿verdad? Entonces, hay gerentes que tienen la visión
De que, por ejemplo, dice, ok, el inicio de la ingeniería, eso está establecido en un contrato. Fecha de inicio de la ingeniería, ¿verdad? Después, colocación de todas las órdenes de compra de equipos mayores. Ese es un hito, ¿no? Ese es un hito, pero no tiene fecha todavía. Después tenemos recepción de planos de fabricantes. Ese es otro hito. Emisión del primer metrado, que llaman ustedes allá, ¿no? Ustedes llaman metrado el MTO, ¿no? O sea, la cantidad de materiales, etcétera, sí, ¿verdad? Después, revisión del 90% del modelo 3D. Revisión del estimado de costos clase 2. Entrega de todos los isométricos. Preparación de sitio. Instalaciones subterráneas. Fundaciones. Entrega en sitio de los equipos mayores. Montaje de equipos. Montaje de estructuras. Montaje de tuberías y sigue, etc. Y esto es un ejemplo, ¿no? Puede ser que no sea esa misma secuencia, sino otro ejemplo que tiene según la visión del gerente del proyecto y del proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que esto se hace de dos maneras, ¿no? Uno que es top-down, o sea, que viene de abajo de arriba hacia abajo, ¿no? O bottom-up, que va de abajo hacia arriba. Entonces, muchas veces el programador hace un programa y el gerente, en una reunión de trabajo, le dice, mira, yo quiero que tú me indiques cuándo ocurren estos hitos, cuándo ocurren cuándo tengo yo todos estos productos que está aquí, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? O muchas veces el planificador o el programador pone esos hitos y se va hacia los detalles, se va de arriba hacia abajo. ¿Okay? Entonces, esos dos enfoques, ¿no? Está de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y hacen eso que está acá. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Será que se durmieron más? Sí, yo tengo una consulta. Los hitos no son los procesos que ya cumpliste. Marcas un hito o también un hito también puede ser un inicio. No, son los hitos que tú vas a cumplir. Y muy importante la pregunta que me estás haciendo, porque fíjate, en algunos casos yo he visto algunos programadores, ¿no? Que ponen esos hitos como unas fechas fijas, y eso no es correcto. Lo ideal es que esos hitos se muevan, ¿no? Según como los predecesores indiquen. O sea, por ejemplo, si yo tengo, en el caso de esta entrega de todos los isométricos, ¿verdad? Yo tengo unos predecesores ahí, ¿verdad? Que son los insumos, ¿verdad? La entrega isométrica tiene una gran cantidad de cosas que lo apoyan, ¿verdad? Entonces yo tengo esos predecesores, yo los conecto en FF a ese hito que se llama entrega de todos los isométricos, ¿no? Y solamente yo puedo decir que la fecha real de entrega de esos isométricos es cuando se cumplen todos los predecesores. Ahora, si yo pongo una fecha fija de entrega de todos los isométricos, ¿no? Entonces no va a tener sentido porque yo no voy a tener control. Sencillamente yo tengo ahí una fecha que puse. Esa fue una fecha que yo puse, ¿no? Ahí, pero no tiene ningún significado desde el punto de vista práctico porque no me está indicando cómo se está moviendo el proyecto. Porque yo puedo tomar acciones correctivas. Si yo veo que está moviendo alguna cuestión, por ejemplo, yo tengo que entregar todos los isométricos en una fecha que se establece, ¿no? Y resulta que por alguna razón no se está cumpliendo, yo tengo que tomarme acciones correctivas. Y eso es lo que me está indicando con la cuestión de los predecesores. O sea, los predecesores me están indicando, oye, no se están cumpliendo estas fechas, digamos, de los insumos, y por lo tanto se están moviendo. Entonces yo puedo tomar acciones correctivas. De hecho, es tan importante esto que estoy diciendo que ya como en 2 o 3 proyectos que yo he participado a nivel internacional, ¿no? Los gerentes ponen los hitos claves, ¿no? Y cada vez que se cumple un hito clave, en la fecha que corresponde, se celebra. ¿Sí? Una vez nos pusimos a jugar bolos, a jugar bowling, otra vez nos pusimos a tomar cerveza, otra vez nos pusimos a comer pizza, etcétera. O sea, porque esas son fechas importantes, ¿eh? Que se cumplen, ¿no? Pero que se cumplen porque todos los predecesores también se cumplieron. Entonces, esto es bien importante. Y generalmente los gerentes de proyectos que tienen la visión de cuál es su proyecto, no las fechas la da el programador, ¿no?
Y esas fechas después se someten al equipo y se ajustan, ¿no? Oye, no, me está dando muy tarde los isométricos, a ver cómo hacemos para que sea más temprano, etcétera. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Porque afecta a alguna otra cosa, por decir algo. Pero esto es bien importante, estos hitos claves. Y se usa